Tema 7. Trabajo y energía, teoría y ejemplos. Los físicos dicen que se realiza trabajo cuando una fuerza se mueve en la dirección en que ella actúa. Vamos a encontrar la fórmula o la expresión que determina el trabajo, o mejor aún, el teorema de la energía, en los dos casos que pueden suceder. El primero es cuando la partícula está sometida a una fuerza resultante F, que es variable en magnitud como en dirección. En este caso, pues la matemática de acuerdo para resolver esto es utilizando el cálculo de grado 11. Entonces, vamos a suponer que hay una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria curva en el plano XY, en el cual en un instante determinado la fuerza es variable y forma con la tangente a la curva en dicho punto un ángulo teta sub i, o mejor aún un ángulo teta sub i respecto a la dirección del desplazamiento infinitesimal de S. Obviamente la velocidad instantánea en ese punto también es tangente a la trayectoria, y vamos a descomponer la fuerza F en su componente tangencial y en su componente normal, o sea, Fs, que es la tangencial, y Fn, que es la normal. La componente Fn perpendicular a la velocidad v es una fuerza centrípeta y su único efecto es cambiar la dirección de v. La componente Fs, o sea, en la dirección del desplazamiento, hace variar en cambio la magnitud o módulo de v, o sea, el valor de la velocidad tangencial. Sabemos que la fuerza, entonces, en la dirección del desplazamiento es masa por aceleración, pero la aceleración la podemos representar como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esa fuerza Fs es igual a masa pero podemos expresar dv dt por la regla de la cadena como dv ds por ds dt. Entonces, Fs vendría siendo masa pero ds dt, o la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, se llama velocidad por dv ds. Pasando este ds ahora a multiplicar, nos queda f por ds, es mv por dv. Si v1 y v2 son las velocidades para s igual a s1 y el desplazamiento igual a un s2 respectivamente, se deduce que la integral de fs de s desde s1 a s2 es igual a la integral de mv por dv desde v1 a v2. El primer miembro de esta ecuación se llama el trabajo de la fuerza F, y es igual a la integral de mv por dv desde v1 a v2. O sea que como la masa es constante, la podemos sacar de la integral y decir que el trabajo entonces sería masa por la integral de v por dv desde v1 a v2. Integrando nos queda que W, o sea el trabajo, sería igual a masa y la integral de v dv es un medio de la velocidad al cuadrado, evaluada en el punto 2 menos evaluada en el punto 1. Aplicando propiedad distributiva, tenemos que el trabajo entonces de esa fuerza va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, donde el producto, un medio de masa por una velocidad al cuadrado, es lo que se denomina la energía cinética. Entonces la ecuación anterior puede escribirse como trabajo es igual, este es la energía cinética, todo este producto de energía cinética final, menos la velocidad inicial, entonces es igual a la energía cinética inicial. El trabajo realizado por una fuerza resultante ejercida sobre una partícula es entonces igual al incremento que experimenta la energía cinética de esta, o sea, teorema de la energía. El segundo caso es cuando la partícula esté sometida a una fuerza constante F en magnitud
como en dirección, o sea, tenemos la constante, la magnitud como la dirección. En este caso vamos a suponer que tenemos sobre una superficie horizontal, por ejemplo, tenemos una fuerza F que es constante, tanto su valor como su dirección o su ángulo respecto a la dirección del desplazamiento que se está desplazando hacia la derecha. Entonces, la inicial, sabemos que tiene una velocidad inicial v sub 1 y en el punto final vamos a llamar una velocidad 2 y vamos a suponer que es mayor. Descomponiendo esta fuerza F en el sentido del desplazamiento y perpendicular al desplazamiento, tendríamos que F por el coseno de teta sería la proyección en la dirección de la fuerza en la dirección del desplazamiento, y F seno de teta sería la proyección de esa fuerza en la dirección perpendicular al desplazamiento. Además tenemos la fuerza normal N y el peso del cuerpo, que es mg. O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Como el movimiento es acelerado, es uniformemente acelerado, entonces tenemos que la velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces 2 veces aceleración por distancia sería igual a v sub 2 menos v sub 1 al cuadrado. La aceleración en ese caso entonces sería la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces s. En cualquier caso sabemos que la fuerza que acelera la partícula va a ser igual por la segunda ley de Newton masa por la aceleración en ese sentido. Multiplicando ambos miembros de la expresión por el desplazamiento, entonces nos queda que Fx por s es igual a m por s por a sub x. O sea que Fx por s es igual a m por s por la aceleración en esa dirección, que está definida como la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2s. Pero sabemos que Fx, cancelando esta s con la s del denominador, nos queda, y reemplazando la fuerza en la dirección del desplazamiento, que es igual a f coseno de teta, por s es igual, y aplicando propiedad distributiva en el otro lado nos queda 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. El primer miembro de esta ecuación se llama trabajo de la fuerza F y el segundo miembro de la ecuación se llama el incremento en la energía cinética del cuerpo. Podemos decir entonces que el trabajo de la fuerza F, que se llama W, sería igual al incremento en la energía cinética del cuerpo, expresión que ya habíamos llegado a en el ejemplo anterior. Si la componente de la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo es positivo. Si es opuesta al desplazamiento, como también es el caso de una fuerza de rozamiento, el trabajo de dicha fuerza sería negativo. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo, o sea, 0. En consecuencia de esto, el trabajo de la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo que va elevándose es negativo, ya que la fuerza que está dirigida hacia abajo es opuesta a la del desplazamiento, que es hacia arriba. Entonces, nos quedaría que el trabajo, por definición, sería la fuerza por el coseno de teta por S, por el desplazamiento, y teta es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Aquí estaría tomando 180 grados, entonces nos quedaría W es igual a la fuerza, que en este caso es el peso del cuerpo, por el coseno de 180 por S. Sabemos que el coseno de 180 es menos 1, entonces el trabajo quedaría menos mg por S. Trabajo. Únicamente en física se realiza trabajo cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y éste se mueve en la dirección de ella o de su componente sobre dicha trayectoria. Así, por ejemplo, el trabajo de una fuerza centrípeta sobre un cuerpo que gira es nulo, claro, porque el ángulo sería 90 grados y en ese caso el coseno de 90 sería 0. Veamos las unidades de trabajo. Sabemos por definición que el trabajo es fuerza, el vector fuerza por el vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Entonces,
el trabajo va a tener como unidades el producto de las unidades de fuerza por unidades de distancia. Entonces, en el sistema MKS o metro kilogramo segundo, la fuerza se da en newton, el desplazamiento en metros. Entonces, el producto de newton por metro, que es trabajo, fuerza por distancia, que es trabajo, se llama julio. En el sistema CGS, centímetro gramo segundo, la unidad de fuerza es la dina. El desplazamiento se da en centímetros, entonces dina por centímetro es lo que llamamos en este sistema el ergio. En el sistema técnico, la fuerza se da en kilogramos fuerza, el desplazamiento se da en metros, entonces el trabajo sería kilogramo por metro, que esto es lo que se denomina un trabajo en kilográmetro. En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra, la unidad del desplazamiento es pie, entonces el trabajo será libra por pie en ese sistema. Las equivalencias, vamos a ver equivalencias de trabajo entre diferentes sistemas, y sabemos, por ejemplo, que un julio es igual a un newton por metro, pero un newton es 10 a la 5 dinas multiplicado por los centímetros que tiene un metro, que es 10 a la 2 centímetros, nos darían 10 a la 7, y dinas por centímetro es lo que se llama ergios. O sea que un julio es lo mismo que decir 10 a la 7 ergios. Un kilográmetro es una fuerza en kilogramos, o sea que multiplicando por 9,8 para pasarla al sistema MKS, nos queda que un kilogramo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado es una fuerza en kilogramos por la unidad de distancia, que es el metro. Aquí nos queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado, nos da 9,8 newtons por un metro, y newton por metro es julios, o sea que sería que un kilográmetro es lo mismo que decir 9.8 julios. Un julio sabemos que es un newton por metro, pero un newton equivale a 0.2247 libras por el metro. Un metro expresado en pies es 3.28 pies. Esto nos da 0.7370 libras por pie. Si θ es el ángulo formado por el vector fuerza con el vector desplazamiento infinitesimal ds, el trabajo queda expresado como trabajo es igual a la integral de f ds entre S1 y S2, y eso es igual a la integral de f coseno de θ, que es en la dirección del desplazamiento, por ds desde S1 a S2. La definición de trabajo sugiere una cuarta operación del álgebra vectorial denominada producto escalar o producto punto de dos vectores. Entonces, si A y B son dos vectores cualesquiera, su producto escalar o producto punto se define como A punto B o A por B igual al módulo de A por el módulo de B, o sea el valor, por el coseno del ángulo. En el caso especial de que el módulo de la fuerza y su dirección sean constantes, el trabajo de la fuerza F puede escribirse como. Entonces sabemos que el trabajo es igual a F por el coseno, la integral de F coseno de θ por ds desde S1 a S2. Pero como F es constante y es una constante y coseno de θ es otra, salen de la integral y podemos decir que es F coseno de θ por la integral de ds entre S1 y S2. La integral de ds es S evaluado entre el final menos el inicial, o sea sería S2 menos S1, que a la larga viene siendo el desplazamiento real que recorrió el cuerpo. Si miramos esto en un gráfico, la fuerza es constante, entonces dimos que la fuerza es constante, que en este caso vale F coseno θ, es constante, y el desplazamiento que va desde S2 menos S1, S2 menos S1 es S. Este es el área de un rectángulo que, o sea, base por altura, donde la base es puede ser S o F coseno, y la otra viene siendo la altura, que en este caso sería F coseno de θ. La ecuación 1 podemos, que es más general, la fuerza representa la resultante de todas las fuerzas exteriores ejercidas sobre el cuerpo. Análogamente a lo anterior, entonces si hacemos una gráfica de una fuerza que está variando, el área comprendida entre la curva, el eje del desplazamiento y los S1, la distancia de S1 a S2, esa área corresponde al trabajo. Y
consecuencia de esto es que el trabajo total es la suma algebraica de todos los trabajos individuales y es igual al incremento de la energía cinética del cuerpo. Ejemplo adicional. La figura muestra una caja arrastrada hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal por una fuerza constante F que forma un ángulo fijo θ con la dirección del movimiento, o sea, ambas son constantes. ¿Cuál es el trabajo total o de la fuerza resultante cuando la caja se mueve a la derecha una distancia S? Bueno, ya sabemos que el movimiento es a la derecha. Básicamente tendríamos inicialmente tres fuerzas. F, que es constante y forma un ángulo constante con respecto al desplazamiento. Tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento si la hay, y tenemos el peso del cuerpo. Según lo que dijimos, el trabajo total W es entonces la suma algebraica de todos los trabajos de las fuerzas. Entonces el trabajo final sería el trabajo producido por F más el trabajo producido por la normal más el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo del peso que realiza el peso. Pero el trabajo de la fuerza F tenemos, si descomponemos, tenemos ahora que sería F por el coseno de θ, que es la horizontal, por la distancia S. La otra sería F seno de 90, que es la vertical, por la distancia. La otra sería n por el coseno de 90, el valor de n por el coseno de 90, que también forma 90 grados, por S. Y la otra sería, la de rozamiento sería F coseno de 180, porque el desplazamiento es hacia la derecha y ese ángulo que forman las dos sería 180 grados, por S. Y la última, la del peso, sería W por el coseno de 270, que positivamente tendríamos todos 270 o menos 90, como quieran, por S. Según esto, el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1 y el coseno de 270 es 0. Quiere decir entonces que aquí me queda que el trabajo sería F por S, o sea, en general F coseno de θ por F coseno de θ por S menos, esto es 0, 0, 0, entonces quedaría menos F, o sea, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento S. Que factorizando S tendremos que es F coseno de θ menos F multiplicado por S. Supongamos que el peso del cuerpo son 100 kilogramos, que la fuerza son 50 kilogramos, que la fuerza de rozamiento son 15 kilogramos, que el ángulo constante es 37 grados y que el desplazamiento son 6 metros. Entonces, ese trabajo sería 50 por el coseno de 37 grados, que es 0,8, menos 15 kilogramos, todo eso multiplicado por 6 metros. Esto nos daría kilogramos, 40 menos 15 serían 25, por 6 nos daría 150 kilogramos. Energía cinética S o EK, como se quiera. Dijimos que el trabajo era el incremento de la energía cinética final menos la inicial. O sea que el trabajo sería un medio de masa por la velocidad final menos la de 1, que sería un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La energía cinética, como el trabajo, son magnitudes escalares. Tiene por definición de trabajo las mismas unidades que este. O sea, la energía cinética tiene las mismas unidades de trabajo. La energía cinética solo depende del valor de su velocidad y no de la dirección en la que se esté moviendo ni del proceso por el cual se ha puesto en movimiento. De esto se deduce que si se conocen la masa y las velocidades V1 y V2, se puede hallar el trabajo de la fuerza resultante sin necesidad de saber nada de la fuerza ni del desplazamiento. Si el trabajo W es positivo, la energía cinética final es mayor que la inicial. O sea, la energía cinética ha aumentado. Si el trabajo es negativo, entonces es porque la inicial es mayor que la
la final es mayor que la inicial y por eso la resta nos daría negativo, o sea que la energía cinética ha disminuido. En el caso que el trabajo sea nulo, la energía cinética permanece constante. Veamos las unidades de energía. En el sistema MKS la masa se da en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo, entonces nos quedaría que la masa, porque ya, bueno, las unidades, estamos hablando de unidades, la masa en ese sistema se da en kilogramos, la velocidad se da en 1 metro sobre segundo al cuadrado, entonces 1 kilogramo por 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado lo puedo escribir como metro por metro sobre segundo cuadrado, pero sabemos que kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton y por metro entonces nos daría 1 julio. Como vemos es las mismas unidades de trabajo. Entonces, en el sistema CGS la masa se da en gramos y la velocidad en centímetros sobre segundo cuadrado sobre segundo. Entonces, la masa sería 1 gramo por la velocidad elevada al cuadrado, que es 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, nos daría 1 gramo, y este centímetro cuando leemos al cuadrado sobre segundo cuadrado lo podemos escribir como centímetro sobre segundo cuadrado. Gramos, centímetros sobre segundo cuadrado es DINA, que por centímetro nos da 1 ergio. En el sistema técnico, la masa se da en unidades técnicas de masa y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, una unidad técnica de masa, que es la masa, por la velocidad en ese sistema, que es en metros sobre segundo, y eso elevado al cuadrado. Una unidad técnica de masa por esto, cuando eleven, puedo escribirlo como metro por metro sobre segundo cuadrado, y me da que es 1 kilogramo. Una unidad técnica de masa por metro sobre segundo cuadrado es lo que se llama una fuerza en kilogramos por metro, por este metro que queda aquí suelto, entonces eso se llama un kilográmetro. Y en el sistema inglés la masa se da en slugs y la velocidad en pies sobre segundo. Entonces la masa por la velocidad al cuadrado, que es en pies sobre segundo, nos daría un slugs por pie sobre segundo cuadrado, como quien dice que eso me da un slug por pie es libra por pie, entonces me da 1 libra pie. Energía potencial gravitatoria. Sea un cuerpo de masa m, o sea de peso w, que es mg, que se mueve verticalmente desde un punto donde su centro de gravedad está a una altura y1 por encima del plano elegido arbitrariamente como nivel de referencia, hasta otro punto donde su altura es y2. Entonces, aquí está el centro de gravedad, que inicialmente se encuentra a una altura y1, y vamos a ver qué pasa cuando llega a la altura y2. Entonces, por ahora, consideremos desplazamientos próximos a la superficie terrestre para que puedan despreciarse la variación de la fuerza gravitatoria con la distancia al centro de la Tierra. Sea P la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y W' el trabajo de estas fuerzas. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas más el trabajo del peso del cuerpo sería igual, por la definición anterior, al incremento de la energía cinética del cuerpo. Entonces la final menos la inicial. O sea que el trabajo más mg, que es el peso, el trabajo debido al peso, sería el peso del cuerpo por el coseno de 180, porque el desplazamiento es hacia arriba. Entonces tenemos aquí coseno de 180 por la altura de y1 a y2, que es y. Es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea que el trabajo sería, el coseno de 180 es menos 1, entonces queda menos mg por y, pero este y es y2 menos y1, lo que realmente se desplazó. Es igual a 1/2 de mv sub 2 al cuadrado final menos 1/2 de m por la velocidad inicial al cuadrado. Despejando W', nos queda que es igual a esta expresión que tenemos aquí, y esta que estaba negativa pasa al otro lado, que podemos decir entonces, llamarla como ecuación asterisco. El primer miembro contiene el trabajo de la fuerza resultante P, y los términos del segundo miembro dependen únicamente de los estados inicial y final del cuerpo, o sea, su velocidad y de su altura.
y no del modo como se ha desplazado. El producto del peso mg por la altura y de su centro de gravedad por encima del nivel de referencia se le denomina energía potencial gravitatoria. O sea que el producto de masa por gravedad por altura se le denomina energía potencial gravitatoria. Esta ecuación asterisco puede escribirse también como asociando términos, pasando un medio de m al cuadrado más mg por y2, que es la final, todo lo final junto. Aquí me queda menos y menos, que factorizando ese menos queda menos un medio de mv1 al cuadrado más mg y sub 1. De donde la suma de las energías cinética y potencial se denomina energía mecánica total. El producto de la energía cinética más la energía potencial se denomina energía mecánica total, en este caso del punto 2 y en este caso del punto 1. O sea que el trabajo, ese trabajo de todas las fuerzas sería la energía total en 2, que es esta mecánica total en 2, menos la energía mecánica total en 1. En el caso especial de que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo sea la gravitatoria, entonces el trabajo de todas las fuerzas sería 0. Entonces la ecuación anterior puede escribirse como, despejando aquí nos quedaría, pasando la energía total en 1, nos quedaría que la energía total en 2, que es esto, la energía cinética más la potencial en 2, sería igual a la energía mecánica total en 1, que sería su energía cinética en 1 más la energía potencial en 1. La energía mecánica total entonces permanece constante, o sea que se conserva. Este es un caso especial del principio de la conservación de la energía mecánica. Ejemplos adicionales. Sea un cuerpo que desliza hacia abajo sobre una pista de radio 1 metro, como muestra la figura. Si parte del reposo y no hay rozamiento, hállese su velocidad en el punto más bajo. Entonces vamos a llamarle el punto más alto, donde la velocidad inicial es 0.1, y el punto más bajo al final de la pista, vamos a llamarlo 2, y vamos a tomar como nivel de referencia, o vamos a medir las alturas respecto al punto más bajo. Al no existir rozamiento, la fuerza que actúa sobre el cuerpo, aparte de su peso, es la fuerza normal N, ejercida sobre él por la pista. El trabajo de esta fuerza es nulo, ya que la normal siempre va a ser perpendicular a la dirección del desplazamiento. El ángulo va a ser 90 grados. De modo que ese W' sería 0. Y hay conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía total en 2 sería igual a la energía total en 1. En otras palabras, la energía cinética con la que llega aquí, con la velocidad que llega aquí, más la energía potencial de ese punto, sería igual a la energía cinética del punto 1 más la energía potencial del punto 1. Pero en 2, respecto al nivel de referencia, la altura sería 0. Entonces toda esta expresión se hace 0. Y en el punto 1 la velocidad inicial es 0. Entonces me queda entonces que la velocidad 2 sería mg por y1, la altura 1 del punto 1 viene siendo el radio, sobre m medios, cancelando masas y pasando el 2 arriba, nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 8 metros sobre segundo cuadrado por el radio 1 metro. O sea que la velocidad nos daría más o menos 4.43 metros por segundo. ¿Qué significa que sea más o menos? Si estamos en el movimiento positivo hacia la derecha, podemos decir que pasa por primera vez en el punto 2 con una velocidad de 4.43. Pero si mandamos ahora el cuerpo en dirección contraria, de 4.43 va a llegar al punto 1 y su velocidad final sería 0 en el punto 1. Ejemplo 2. Supongamos en el ejercicio anterior que la masa son 0,5 kilogramos. Si su velocidad en la parte inferior es de solo 3 metros sobre segundo, ¿qué trabajo realizó la fuerza de rozamiento? En este caso, W' es igual a W el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al incremento al incremento de la variación de la energía cinética más el incremento o variación de la energía potencial.
En otras palabras, en uno sabemos que la velocidad es 0 y además que en el punto 2 la altura es 0. Quiere decir que entonces el trabajo producido por las fuerzas de rozamiento es un medio de la masa por la velocidad con que llega a 2. Me dice que solamente van a ser 3 en vez de esto. Y al cuadrado menos 0,5 por 9,8 por la distancia y1, por la altura y1, que viene siendo 1 metro. En otras palabras, esta expresión me da kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es julios, nos da 2.25 julios, y kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado es julios, y este producto es 4.9. En otras palabras, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería menos 2,65 julios. Trataremos ahora el caso más general, donde sabemos que el peso de un cuerpo W es la fuerza gravitatoria F sub G o Fg ejercida sobre el cuerpo por la Tierra. Entonces vamos a suponer que estamos un cuerpo a una distancia R1 del centro de la Tierra y pasa a un punto diferente, más alto, donde la distancia de ese punto al centro de la Tierra es R2. Y tenemos R, que es el radio de la Tierra. La diferencia entre R2 y R1 es H. Entonces, si consideramos desplazamientos muy próximos a la superficie de la Tierra, R2 es aproximadamente igual a R1. De modo que pueden despreciarse las variaciones de la fuerza gravitatoria. Esta sería constante y por consecuencia el trabajo de todas las fuerzas más el trabajo de la fuerza gravitacional sería igual al incremento de la energía cinética. Entonces el trabajo de todas las fuerzas sería la fuerza gravitacional por el coseno de 180, porque el cuerpo se está subiendo, desplazándose en sentido contrario. La fuerza, perdón, está en sentido contrario del desplazamiento. Entonces coseno de 180 por la altura. La altura realmente sería R de 2 menos R1, que es H. Y eso es igual al incremento de la energía cinética del cuerpo. Entonces el trabajo sería mg sobre R2, porque la fuerza gravitacional es constante de gravitación por el producto de la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre el radio terráqueo al cuadrado, por el coseno de 180 y por la altura, que sería H, que es R2 menos R1. Y eso es igual a la expresión anterior. Según esto quedaría que el trabajo de todas las fuerzas sería el coseno de 180 es negativo, nos queda menos GMM sobre R2 por R2 menos R1 y sigue siendo igual a la expresión anterior. Ahora, podemos decir que este R2, como es, aquí está nuestra escala, estas dos son muy próximas a la Tierra, se aproximan mucho a R, entonces el producto de R2 podría decir que es R1 por R2 o R2 por R1, como se quiera. Entonces me queda W' GMM y este R2 lo puedo escribir como R2 por R1 y es igual a toda la expresión anterior. Entonces el trabajo de todas las fuerzas sería GMM. Aquí distribuyendo esto nos quedaría R2, con R2 se cancela, me queda 1 sobre R1 menos R1 dividido entre R2 R1, se cancelan los R1 y queda 1 sobre R2. Y eso es igual a la expresión que tenemos ahí. El trabajo de todas las fuerzas sería igual entonces, menos, multiplicando aquí nos quedaría marcando propiedad distributiva, menos esto, quedaría GMM sobre R1 menos GMM sobre R2 igual a la expresión anterior. Ahora, aplicando propiedad distributiva, ahora destruyendo este paréntesis, nos queda que el trabajo de todas las fuerzas menos GMM sobre R1 menos por menos más GMM sobre R2 es igual a la expresión anterior. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas sería igual a un medio de mv2, paso este R2 que era positivo pasa a negativo, ahora menos un medio de mv1 al cuadrado, y este que era negativo ahora del punto 1 pasa al otro lado. Quiere decir que asociándolos tendríamos que el trabajo de la fuerza gravitatoria sería un medio de mv2 menos gmm sobre R2 menos
factorizando aquí el menos, nos queda este positivo y este va a quedar negativo para que cumplan los signos arriba, que es un medio de m veces 1 al cuadrado menos gmm sobre r1, donde ese gmm sobre r es lo que se llama la energía potencial gravitatoria. Ya sabemos que es negativo, ¿no? Puede confundir que la expresión general de la energía potencial gravitatoria contenga un menos. La razón está en la elección del nivel de referencia al cual se le atribuye la energía potencial nula, cuando el cuerpo se halla a una distancia infinita de la Tierra. Esta expresión asterisco SW representa el trabajo de la fuerza resultante de todas las fuerzas excepto la gravitatoria, que actúan sobre la masa. En el caso especial de que la única fuerza actuante sea la gravitatoria, entonces este W' sería 0, lo que implica que la energía mecánica total es constante. O sea que la energía mecánica total, que es esto, sería igual a esta, que es la energía mecánica total del punto 1. Energía potencial elástica. Las fuerzas recuperadoras elásticas fueron estudiadas recuperadoras o deformadoras, fueron estudiadas por Robert Hooke, quien observó que si el alargamiento de un resorte no es lo suficientemente grande para deformar o dañar de forma permanente el resorte, la fuerza elástica es directamente proporcional al alargamiento. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo en un muelle o un resorte y lo vamos a desplazar hacia la derecha una distancia x1. La fuerza recuperadora actúa en sentido contrario, o sea, en este momento estaría quieto si estas dos fuerzas están actuando. Cuando quito F1, inmediatamente esta fuerza recuperadora hace regresar el muelle o el resorte a su posición inicial. Si seguimos aumentando F2, entonces aquí tenemos a una distancia y se mueve una distancia x2, la fuerza recuperadora 2 pues aumenta. En cualquier caso, Hooke dijo que la fuerza es igual a la constante elástica del resorte o por el desplazamiento o por la distancia recorrida. Esta es la constante recuperadora del resorte, la fuerza elástica o deformadora o recuperadora tienen la misma expresión, solamente son sentidos contrarios. Entonces, esta se denomina la ley de Hooke y K se denomina la constante recuperadora o deformadora del resorte, en general constante del resorte. Si hacemos una gráfica de F contra X, donde inicialmente a X1 tenemos aplicada una fuerza F1 y cuando estamos a X2 estamos en una fuerza F2 y sabemos que es lineal por la expresión de la fuerza, tenemos que el área, o como habíamos dicho antes, el área en una gráfica de fuerza contra distancia representa el trabajo. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica recuperadora sería la fuerza elástica recuperadora por el coseno de 180 por la distancia. ¿Por qué 180? Porque estoy hablando de la fuerza recuperadora, entonces va en sentido contrario del desplazamiento, hay 180 grados. Entonces la fuerza elástica recuperadora sería simplemente menos F, la fuerza recuperadora, por X. Y a la larga, la fuerza por la distancia sabemos que es el área de una curva, si fuera, que es el área. Esta área que está aquí, que representa el área que es el trabajo, entonces sabemos que es un trapecio. Ese trapecio, voy a tomar esto como base mayor, como base menor, y esta lo voy a tomar como altura. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza elástica recuperadora sería menos, porque es menos el área del rectángulo del trapecio, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. En otras palabras, sería menos. La base mayor la va a tomar como kx2, la base menor como kx1 sobre 2 por la altura. Y la altura, en este caso, la estaría tomando como el delta x, que es x2 menos x1. Factorizando k, sacando aquí de factor común k, queda menos k por x2 más x1 por x2 menos x1 sobre 2.
eso me daría igual a menos K, y este es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es en álgebra es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda. Aplicando la propiedad distributiva, allí nos queda menos kx2 sobre 2 menos k un medio de k por x1 al cuadrado, donde ese producto de k por x al cuadrado es lo que se denomina energía potencial elástica. Si representamos W, el trabajo de la fuerza F, entonces igualando el trabajo total a la variación de la energía cinética del cuerpo, tenemos que el W más el trabajo de todas las fuerzas, pues más el trabajo debido a la fuerza elástica recuperadora sería igual a la variación de la energía cinética del cuerpo. O sea que el trabajo sería igual. La energía, el trabajo de la fuerza elástica recuperadora, sabemos que es esa expresión y es igual al incremento de la energía cinética final menos la inicial. O sea que el trabajo sería un medio, esta primera expresión de acá, y esta que está negativo, todo este paréntesis pasa positivo acá. Si asociamos términos, quedaría un medio de lo final primero, sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más un medio de k por x2 al cuadrado, menos, porque esta y esta quedan negativos, factorizamos el menos, y aquí quedarían positivos, un medio de masa por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de k por x1 al cuadrado. ¿Qué implica esto? Que el trabajo entonces de todas las fuerzas sería igual al incremento de la energía mecánica total del cuerpo, que expresa que la suma de las energías cinética y potencial del cuerpo es la energía mecánica total, y el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, con excepción de la fuerza elástica, es igual al incremento en su energía mecánica total. Ejemplo adicional 3. Un bloque de masa m inicialmente en reposo se deja caer desde una altura h sobre un resorte cuya constante es k. Hallar la máxima longitud que se comprimirá el resorte, o sea, la máximo que se comprime el resorte, o sea que su velocidad final es 0. Entonces, vamos a llamar en la parte más baja, vamos a llamarlo el nivel de referencia, vamos a llamar el punto 2, y en la parte más alta, punto 1. Entonces, como no hay rozamiento, la energía mecánica total se conserva. O sea que la energía total en 2 es igual a la energía total en 1. La energía total sería la suma de las energías cinética más la potencial elástica, en el caso de resortes. Sería igual a la energía cinética en el punto 1, la energía cinética de 1 más la energía potencial de 1, o sea, debido a la altura, más la energía potencial elástica si hay resortes. O sea que un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, que es la energía cinética, más la energía potencial en 2, que es mg por y2, que es la altura 2, toda esta altura, del punto 2, que sería h más y, es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la energía potencial en 1, que es mg por y1, más un medio de k por x1 al cuadrado, que sería la energía potencial si hay resorte en ese momento. Sabemos que en el punto 2 se detuvo, pues que hasta ahí llegó la compresión del resorte, entonces toda esta expresión es 0. Sabemos que la altura del punto 2 respecto al nivel de referencia 2 es 0, o sea que solamente me queda la energía potencial elástica en el punto 2. Es igual a un medio, aquí en el punto 2 hay solamente la compresión, que es pura energía potencial elástica, y es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, que en este caso en 1 parte del reposo, o sea que toda esta expresión se hace 0. No hay resorte en el punto 1, entonces toda esta expresión la potencial elástica es 0, solamente hay altura, quedando entonces que un medio de k por x de k por x sub 2 al cuadrado es igual, ¿por qué x sub 2 al cuadrado? Porque viene siendo la misma y, ¿no? Entonces queda un medio de k por y al cuadrado es igual a mg
por Y1, pero Y1 es la altura con respecto al nivel de referencia, que ese Y1 sería esta altura que es H más Y. En otras palabras, Y2 sería igual a 2mgh y aplicando propiedad distributiva y multiplicando por 2 sobre K. Lo mismo acá. Entonces, Y2 menos 2mgy sobre K menos 2mgh sobre K igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, que entonces Y sería igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B2 menos 4A por C sobre 2A. En otras palabras, menos B, que es 2mg sobre K, más o menos raíz cuadrada de ese valor al cuadrado, menos 4 veces por A, que es 1, por C, que es menos 2mh sobre K dividido entre 2. Entonces, ese Y sería un medio de toda esta expresión, que es menos por menos es más, 2mg sobre K, más o menos la raíz cuadrada de 2mg sobre K al cuadrado más 8mg sobre K. Potencia. En la definición de trabajo no intervino el concepto del tiempo en que se realizó. Este ritmo recibe el nombre de potencia. Si en un intervalo de tiempo delta t se ha realizado un trabajo delta W, la potencia media se define como el cociente de delta W sobre delta dt. Si la potencia instantánea P se define como el límite de ese cociente cuando ese delta t tiende a 0. O sea, el límite de este delta W sobre t cuando delta t tiende a 0 se llama potencia instantánea. O sea, la derivada del trabajo dividida entre el tiempo. Unidades. En el sistema, la potencia sabemos que es trabajo sobre tiempo. En el sistema MKS, la unidad de trabajo es el julio, el tiempo es segundo, y julio sobre segundo es lo que se llama vatio. Que un múltiplo sería el kilovatio, que son 1000 vatios, y un megavatio, que son 1000 kilovatios, o sea 1.000.000 de vatios. En el sistema CGS tenemos que la unidad de trabajo es el ergio sobre el tiempo, que es segundo. La potencia es trabajo sobre tiempo, trabajo sobre tiempo. Este no tiene nombre en especial, se llama así, ergio sobre segundo. En el sistema técnico sucede igual. El trabajo se da en kilogramos sobre segundo. Un múltiplo es el caballo vapor, que es igual a 75 kilogramos por segundo o 735 vatios. Y en el sistema inglés tenemos la libra-pie, que es la unidad de trabajo en ese sistema sobre segundo. Su múltiplo sería el horsepower, que equivale a 550 libras por pie por segundo o 746 vatios. Potencia y velocidad. Si Fs es la componente de F tangente a la trayectoria, la potencia sería delta W sobre delta dt. O sea, delta W, trabajo es fuerza por distancia sobre el delta t, pero delta S sobre delta t es velocidad media. Entonces la potencia media sería la fuerza multiplicada por la velocidad media. La potencia instantánea sería la Fs por la velocidad instantánea, que escrita en forma de producto escalar sería P igual a F por B. Taller, le sacamos una captura de pantalla. Sacamos una captura de pantalla. Sacamos una captura de pantalla. Ejemplos. Dice en este ejemplo que un bloque de masa 1 kilogramo se aprieta contra un resorte en una distancia de 15 centímetros, o sea, se comprime el resorte. Después de abandonarlo, o sea, cuando se suelta, inmediatamente el resorte, esa energía potencial elástica, libera el cuerpo y los manda con una velocidad y recorre sobre un tablero horizontal una distancia de 60 centímetros desde ahí en adelante, donde al final queda en reposo. La constante del resorte me dicen que son 0,12 kilogramos sobre centímetro.
Dice que ¿cuál es el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la mesa? Entonces, la energía total en el punto 1, que es solamente el potencial elástica, se va a convertir en la energía total en el punto 2, que es cinética más potencial, más el trabajo de rozamiento. En otras palabras, la energía total del punto 1, mecánica total, sería la cinética que tenga, más la energía potencial debida a la altura, más la energía potencial elástica debida a resortes, sería la energía total en el punto 2, que sería la energía cinética que tenga en 2, más la energía potencial debida a la altura del punto 2 con respecto al nivel de referencia, más el trabajo, más la energía potencial elástica del punto 2 si hay resorte, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, en uno no hay energía cinética porque parte del reposo, no hay energía potencial porque la altura es 0 respecto al nivel de referencia, solamente hay potencial elástica porque hay compresión del resorte. En 2 se detuvo, o sea que no hay cinética, no hay altura porque estamos pegados en el nivel de referencia. No hay energía potencial elástica porque aquí no hay resortes y toda esa energía potencial elástica se convierte en trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea que un medio de K por x1 al cuadrado es igual a fuerza de rozamiento, que es coeficiente de rozamiento por la normal, por x2. Despejando un sub K, entonces nos quedamos sub K, sería igual N, la normal es igual al peso. Entonces pasa a dividir, queda igual a K por x1 al cuadrado sobre 2N, o sea que es el peso, por x2, x sub 2. Entonces, reemplazando, tenemos que la constante elástica es 0,12 kilogramos por centímetro por el desplazamiento inicial, que es 15 centímetros al cuadrado, sobre 2 por el peso es 1 kilogramo por 60 centímetros, que es x sub 2. Entonces nos quedaría que aquí queda kilogramo, en unidades quedaría kilogramo por centímetro, y aquí kilogramo por centímetro se cancela todo. Y la parte matemática, 0,12 por 15 al cuadrado sobre 2 por 60, o sea, sobre 120 da 0.225. Miremos el siguiente. Entonces, dice que un bloque que pesa 1 kilogramo se abandona partiendo del reposo en el punto A sobre una pista construida sobre un cuadrante de circunferencia de radio 1,5. Desliza por la pista y alcanza el punto B con una velocidad de 3.6 metros por segundo cuadrado. Desde el punto B desliza hasta el punto C 2.7 metros en el momento al final de los cuales el cuerpo se detiene. La pregunta es: ¿cuál es el coeficiente cinético de rozamiento entre la parte horizontal? Entonces, la parte A diría que la energía total en B es igual a la energía total en C. En B tiene energía cinética solamente, no hay altura respecto al piso, digámoslo así, no hay energía potencial, no hay resortes, entonces toda la energía total del punto 1 es cinética. Y es igual en el punto C, cuando llega a C, no hay energía potencial, porque la altura es 0, no hay energía cinética porque es C, pero sí hubo trabajo, se gastó toda esa energía potencial cinética, se gastó en trabajo debido a las fuerzas de rozamiento. Entonces, un medio de la masa por la velocidad contiene b al cuadrado sería el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es coeficiente por normal, pero la normal es mg por x. Entonces, cancelando masas, nos queda que el coeficiente de rozamiento entonces sería b sub b al cuadrado sobre 2g por x, que reemplazando nos quedaría que la velocidad con que pasa por b dice que es 3.6 metros sobre segundo cuadrado, al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad
por la altura, que es 2.7 metros. Aquí nos quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí con las unidades también darían metros cuadrados sobre segundo cuadrados, que todo eso se cancela. El coeficiente cinético sería simplemente la operación matemática y da punto 24,4. La segunda parte dice que ¿qué trabajo realiza contra la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo pasa de A a B? Entonces, en la parte B sabemos que la energía total en A es igual a la energía total en B más el trabajo en esa zona, trabajo gastado en esa zona o realizado en esa zona por la fuerza de rozamiento. La energía total es solamente en A, no tiene velocidad, entonces no tiene cinética, tiene altura, que es energía potencial, que es mg por h, la altura es 1,5, es igual a, no hay resortes, entonces no hay energía potencial elástica. En B pasa con velocidad de 3.6, como dijimos antes, más el trabajo gastado en ese pedazo, o realizado en ese pedazo. Entonces el trabajo debido a las fuerzas de rozamiento sería masa por gravedad por altura menos un medio de masa por la velocidad en b al cuadrado. El trabajo de la fuerza de rozamiento sería la masa, que la masa, como el peso es 1 kilogramo, entonces 1 kilogramo dividido entre la gravedad sería la masa. Por la gravedad por la altura, que es 1,5, sería igual a menos un medio de la masa, que la masa sería 1 kilogramo, que es el peso sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por esa velocidad al cuadrado. Aquí gravedades se cancelan, nos queda kilogramo, gramo con gramo, nos queda 1.5 kilográmetros por menos 0.66 cuando hagamos la parte operativa. Aquí queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, aquí queda metro sobre segundo cuadrado, cancelando nos queda solamente un metro arriba en unidades y nos queda kilográmetros también. El trabajo de las fuerzas de rozamiento entonces es 0,84 kilográmetros. Bueno, el sexto, la parte A, dice que una bola atada a una cuerda se pone en rotación en una circunferencia vertical. Entonces está atada a una cuerda y empieza a girar por el punto O. Listo. Demuéstrese que la tensión de la cuerda en el punto más bajo excede a la del punto más alto en 6 veces el peso de la bola. Esa es la primera parte. Entonces, sabemos que pintando las fuerzas tenemos que en el punto 2 existe la tensión de la cuerda, que evita que se vaya, que se salga, y el peso del cuerpo van en el mismo sentido y la suma de las dos proporcionan la fuerza centrípeta. En cambio, en el punto 1 tenemos que la tensión en 1 menos el peso del cuerpo determinan la fuerza centrípeta, que no permite que tampoco se caiga. Sabemos también que la velocidad en la parte más alta es menor que la velocidad en el punto 1. Entonces, primero, la energía total en 1 es igual a la energía total en 2. En 1, aquí en 1, tenemos solamente la energía cinética, porque en este momento vamos a tomar la parte más baja como el nivel de referencia, no hay altura, no hay resorte, entonces pasa con velocidad v sub 1, que es energía cinética, y sería igual a la energía cinética en el punto 2, porque hay velocidad y además hay altura, que sería en 2r, entonces mg por 2r. Cancelando masas, tenemos que la velocidad en 1 al cuadrado es igual a la velocidad 2 al cuadrado más 2 por 2, multiplicando por 2, ¿no? Además, cancela aquí quedan 4gr. Entonces, v1 al cuadrado menos v sub 2 al cuadrado sería igual a 4gr. Ahora, miremos la siguiente. La tensión en 1 menos mg me proporciona la fuerza centrípeta en el punto 1, que sería mv sub 1 al cuadrado sobre r. Ahora, la fórmula 3 me diría que la tensión en 2 más mg me van a proporcionar la fuerza centrípeta en el punto 2, que es mv sub 2 al cuadrado sobre r. Entonces, restando 1 de 2, la ecuación 2 menos la ecuación 3, quedaría T1 menos T2, aquí nos quedaría este menos este, serían menos 2mg, sería m sobre r en factor de v1 al cuadrado menos v sub 2 al cuadrado.
Entonces, T1 menos T2 menos 2mg sería m sobre r, pero B1 menos B sub 2 al cuadrado es igual a 4gr. Entonces nos quedaría que r se cancela con r y nos quedaría que T1 es igual a, pasando este al otro lado, sería T2. Aquí tengo 4mg y estos dos pasan a sumar, quedarían más 6mg. Listo. La segunda parte dice que saco una cuerda cualquiera, un cuerpo atado a una cuerda, lo desplazo cierta a la derecha y lo dejo oscilar. O sea, simplemente dice que una pelota en el extremo libre de una cuerda es mantenida inicialmente en la posición 1 y después se deja oscilar hasta que choca con un tope S, con este tope. Dice, demuestre que 2 se encuentra a la misma, que el punto 2 se encuentra a la misma altura que 1. Entonces la energía total en 1 es igual a la energía total de 2. Tendríamos que un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, la energía total en 1 más la masa por la gravedad por la altura, tomemos un nivel de referencia cualquiera, sería igual a la energía mecánica total en 2, que sería la energía cinética que llega a 2 más la masa por la gravedad por la altura, que vamos a llamarla aquí 2. Entonces en 1 no hay velocidad porque parte del reposo, pero sí hay altura. En 2 se supone que si hasta esta altura h2 sube, entonces la velocidad se ha detenido, entonces la velocidad es final 2 es 0. O sea que me queda que mgh1 es igual a mgh2. Cancelando mg nos queda que h1 es igual a h2. O sea que la altura a la que sube es la misma altura 1. Veamos el 8. Dice que un pequeño cuerpo de masa m desliza sobre el aparato de rizar el rizo, o sea, hace esta, empieza a descender, gira, da la vuelta al rizo y después sale. Entonces, parte del reposo en el punto A una altura 3r, 3 veces el diámetro, el radio, perdón, del círculo, por encima del punto inferior del rizo. El punto inferior del rizo, entonces vamos a tomar este como nivel de referencia. Cuando alcanza el punto B en el extremo del diámetro horizontal, o sea, cuando llega aquí en este punto B, calcúlese la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, la parte A. La energía total en A es igual a la energía total en B, o sea que la energía total en A es solo potencial porque tiene altura, sería mg por 3r, parte del reposo, no hay cinética, no hay resortes, entonces sería igual a la energía total en B, que sería un medio de la masa por la velocidad con que pasa por 2, más la masa por la gravedad por la altura, que sería la energía potencial que tiene ese punto. Entonces, cancelando masas, tenemos que multiplicando toda la ecuación por 2, teníamos 6gr es igual a b sub b al cuadrado más 2gr. Quiere decir que la velocidad b sub b con baja al cuadrado sería 4, porque sería este 2 pasa al otro lado, 2gr, 6 menos 2, 4. Entonces quedaría que la aceleración centrípeta, sabemos que es velocidad tangencial al cuadrado en ese punto sobre el radio. O sea que la aceleración centrípeta es 4gr, que es la velocidad con que pasa por B sobre el radio r. Despejando, queda que la aceleración centrípeta sería igual a 4 veces la gravedad. Ahora vamos a determinar la aceleración tangencial. Sabemos que si el cuerpo está en este círculo, sabemos que supongamos que está girando así, en este sentido, o en este, cualquiera, de todas maneras da igual. Tenemos aquí la partícula, tenemos la tensión en la cuerda, que la vamos a llamar N. Tenemos la componente del peso, que es W coseno, porque el peso está plomada y tiene el mismo ángulo respecto a la vertical, y la fuerza que lo acelera, que es la otra componente de W, que es esta, que es el W seno de teta. Entonces,
La aceleración tangencial en general es la fuerza tangencial, que es W seno de teta, mg, pues, que es W, que es mg seno de teta, sobre la masa. Cancelando masas, obtenemos que la aceleración tangencial es g por el seno de teta. O sea que la aceleración tangencial sería g por el seno de... Cuando el aparato está aquí en la parte más baja, aquí nos da 90, 180, 270. Entonces quedaría con 270, seno de 270. El seno de 270 es menos 1 y la aceleración tangencial en este punto que va hacia abajo, la aceleración sería igual al valor de la gravedad, o sea, a menos g. Veamos el 10. Dice que una varilla de 1 metro de longitud, esta varilla de 1 metro de longitud, gira alrededor de un eje que pasa por su centro y tiene dos pesos sujetos, dos cuerpos de masas, perdón, 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente. Puede despreciarse el peso de la varilla. Dice, se abandona partiendo del reposo cuando la varilla está horizontal. O sea, esta varilla está inicialmente horizontal. ¿Cuál es la velocidad de cada cuerpo cuando la varilla pasa por su posición vertical? Bueno, primero que todo sabemos que como están pegados, el M2 va a ser mayor que M1, entonces ella va a girar en este sentido. Y por estar en la misma barra, la velocidad en ambos cuerpos es la misma. Vamos a tomar el punto más bajo como el nivel de referencia. Entonces la energía total horizontal es igual a la energía total vertical. O sea, M1 por G por R más M1 por G por R, que es la altura, esta altura R, más M2 por G por R, más esta que es la energía, toda es potencial, porque está en reposo, no hay velocidad y además no hay resortes, sería igual a M1 por G, M1 por G, que es el peso, por la distancia total, que es 2R, más 1 medio de M1 por B al cuadrado, siendo B la velocidad, más esta masa, que es, aquí hay solamente energía cinética, que es 1 medio de esta masa 2 por la velocidad, que es la misma B elevado al cuadrado. Entonces nos queda M1 por G por R, más, resulta que M2 es 2 veces M1 por G por R, es igual a M1 por G por 2R, o sea 2M1GR, más 1 medio de M1 por B al cuadrado, más 1 medio de M por B sub 2 al cuadrado. Como estamos, M2, perdón, M2 es, bueno, entonces decimos aquí, M2 vale 2. Pero como es la mitad, entonces viene siendo la misma masa M1. Entonces, 2mgr, M1g por R y 2m1g por R se cancelan. Ahora cancelamos masa 1, masa 1, masa 1. Entonces nos queda que g por R es igual a 1 medio de la velocidad al cuadrado más la velocidad otra vez al cuadrado. Como quien dice que Gr es igual a 1 medio más 2 medios, que son 3 medios. Gr es 3 medios de la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2Gr sobre 3. En otras palabras, sería 2 veces la gravedad, 9,8 por el radio, que es 1 metro, o sea 0,5, dividido entre 3. Eso nos da 1.81. El 12 dice lo siguiente, dice que un pequeño cuerpo de 4 libras se halla sujeto a una cuerda sin peso de 5 pies de longitud. Entonces tenemos aquí 5 pies de longitud. Se tira el cuerpo hacia afuera hasta que la cuerda forme un ángulo de 53 grados con la vertical y nos piden que con qué velocidad hay que lanzarlo, cuál sería la velocidad en el punto A, para que llegue hasta el punto C con una velocidad de 10 pies por segundo. Entonces hagamos esa primera parte primero. Entonces la energía total en A sería igual a la energía total en C. La energía total en A sería 1 medio de la masa por la velocidad que se le dé inicial, más mg por la altura.
Esta altura van a ser todos los 5 menos 1 menos coseno de 53. Es igual a mg por 10, en este punto sería mg por 10, que es la altura, más 1/2 de la masa por la velocidad en c al cuadrado. Entonces, cancelando masas, nos quedaría que la velocidad, ahí multiplicando por 2, entonces aquí me queda que la velocidad al cuadrado sería, de a al cuadrado sería 2 por 5, 10 g por 1 menos coseno de 53, y eso es igual a 10 por 2, que serían 20g, más b sub c al cuadrado. Entonces b sub a más 10g menos 10g, aplicando propiedad distributiva, coseno de 53 sería 20g más b sub c al cuadrado. Entonces la velocidad en a sería la raíz cuadrada de 20 menos este que pasa, serían 10g más b sub c al cuadrado, y este pasa al otro lado como 10g coseno de 53. Entonces, resolviendo esto, resulta que b sub a sería 24,75 pies por segundo. Ahora, la parte B me dice con qué velocidad pasa por B si partió de A con esa velocidad. Si parte de A, ¿con qué velocidad pasa por B? Entonces la energía total en A sería igual a la energía total en B, o sea que la energía total de A sería 1/2 por la masa con la velocidad que se lanzó, más mg por 5 en factor de 1 menos coseno de 53, sería igual a la energía total en B, que es solamente cinética, que es 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Quiere decir, cancelando masas, entonces nos daría que la velocidad en A, y multiplicando por 2, sería velocidad al cuadrado más 10 por g, multiplicando a 1 menos coseno de 53, sería igual simplemente a b sub b al cuadrado. La velocidad en b al cuadrado sería, al multiplicar aquí, quedaría 10g, que es este, luego 10g por el coseno de 53, que es negativo, más este b sub a al cuadrado. Entonces, realizando los cálculos, nos daría que b sub b pasaría, por b sub b pasa con una velocidad de 27,2 pies por segundo. La parte C me pide qué tensión, cuál es la tensión de la cuerda cuando pasa por B. Entonces la tensión en B, que va hacia arriba, menos mg por el coseno de 0, porque en ese momento el ángulo sería 0, sería igual o proporcionaría a esa diferencia la fuerza centrípeta que iría hacia arriba. Entonces el coseno de 0 es 1, entonces queda que la tensión sería mg más m por b al cuadrado sobre r. O sea, el mg es el peso del cuerpo, que ya sabemos, más la masa sería el peso del cuerpo sobre la gravedad por b sub b al cuadrado sobre r. O sea que la tensión en B sería el peso, que es 4 libras, más 4 libras dividido entre 32 por la velocidad en B, que es 27.2 pies sobre segundo elevado al cuadrado, sobre 5 pies, que es R. Entonces la tensión nos daría 22.5 libras. Ahora la tercera nos dice, si ahora lanzamos esto con esta misma velocidad de A 24,75, pero en sentido contrario, entonces ¿cuál sería la energía cuál sería la velocidad en C? Te dice, si volvemos a establecer la ecuación de la energía mecánica total entre A y C, obtenemos los mismos resultados del apartado A. Entonces, no importa el sentido en que lancemos el cuerpo desde A, la velocidad en C será la misma.